Bienvenido a un nuevo contenido de Uninorte Co. No olvides suscribirte a nuestro canal. Hola, muy buenas tardes a todos. Hoy 30 de septiembre, 5:30 de la tarde, tenemos hoy una sesión más de la editorial Universidad del Norte, Conversaciones con el autor. Hoy nuestro gran invitado es el Centro de Excelencia Docente y sus publicaciones y su trabajo que pues ya vienen realizando desde hace muchísimo tiempo. Quiero como contextualizarles un poco acerca del trabajo que viene haciendo el Centro de Excelencia Docente y son 3 lecciones: Innovar para Educar, que reúne prácticas educativas exitosas. Esto ya se viene haciendo, reuniendo estas prácticas educativas desde el año 2002, 2003, aulas develadas, que inició en el año 2016. Y lo que nos convoca hoy es hablar un poco de las novedades de Transformar para Educar, que es otra de las series que tiene el Centro de Excelencia Docente. Para que podamos profundizar, conversar y hablar de todas estas publicaciones que les estoy anunciando, Transformar para Educar 4, 5 y 6, quiero invitar entonces y presentarles a Ulises Domínguez. Ulises es psicólogo, magíster en psicología, especialista en psicología clínica y jefe del Centro de Excelencia Docente. Él ha sido autor ya de diversos artículos científicos y es compilador de esta serie de libros de investigación y de innovación pedagógica. Entonces le quiero dar la bienvenida a Ulises. Buenas tardes, Ulises. Buenas tardes, un placer estar aquí con ustedes. Muchas gracias, Ulises, porque nos acompañas hoy, porque yo creo que de verdad que estábamos en mora de tener este encuentro y de poder socializar un poco este trabajo tan magnífico y que además que sé que con mucho esfuerzo hacen los profesores y bueno, y con todas las orientaciones y el apoyo que también les ha dado y les da continuamente el Centro de Excelencia Docente. Bueno, aunque alguna vez tuvimos la oportunidad, no sé si recordarás, y bueno, y para quienes se conectan con nosotros, hemos tenido la oportunidad de socializar estas prácticas, esta buena práctica en la Feria del Libro de Bogotá, alguna vez lo hicimos. Bueno, y hoy estamos aprovechando estos medios que creo que también son fabulosos, porque bueno, nos permiten también llegar a más personas y que podamos conversar de esto, ¿cierto? Excelente, sí, también recuerdo estuvimos en la Feria del Libro en Cali y pues la idea con estos espacios es poder dar una primera aproximación a este trabajo tan importante y detallado que han hecho los docentes durante un año completo y luego el año siguiente en la preparación de la publicación. Y la idea es que luego de estos espacios de conversación los invitados puedan acercarse a los libros que están disponibles de acceso libre en la página web del CEDU y ahí puedan profundizar en cada una de estas investigaciones. Fundamentalmente, sí, lo que quiero hacer ahora es mostrarles un poco un resumen de lo que los profesores van a conversar con ustedes. Ok, antes de que pases a tu resumen, de todos modos también quiero destacar que también nos acompaña Catalina. Catalina Suárez es psicóloga y es asistente de investigación de la Unidad de Innovación e Investigación del CEDU. Ella también ha estado apoyando junto con Ulises y coordinando todo este trabajo. Entonces, Catalina, también muchas gracias por estar aquí. Ella también nos va a estar acompañando y va a estar... Muchas gracias, Adriana, por la invitación. Listo. Entonces, para que podamos comenzar con Ulises, quien nos va a presentar y darnos un contexto de todo este trabajo, quiero, antes de darle la palabra a Ulises, recordarles a todos los que se conectan que nos pueden dejar todos sus comentarios aquí en el chat de YouTube, también todas las preguntas que tengan, inquietudes, creo que va a ser muy grato recibirlas y también poder entonces darles respuesta. Tal cual como lo dice Ulises, en la página del CEDU están todas sus publicaciones disponibles para que las puedan ver en línea. Entonces, también les vamos a colocar en el chat ese enlace para que ustedes puedan consultar y ver esas publicaciones. Entonces, Ulises, adelante, te vamos a estar aquí escuchando, vamos a estar muy atentos a tu intervención. Ok, muchas gracias, Adriana. Voy a comenzar la introducción con compartiéndoles algunos elementos que tenemos aquí que pienso que podrían ser de utilidad para ustedes. Por ejemplo, aquí voy a compartir con ustedes rápidamente la página donde están las publicaciones del CEDU.
el CEDU tiene 3 colecciones: Aulas develadas, Transformar para Educar, que son las publicaciones en las que nos vamos a centrar hoy en la conversación, e Innovar para Educar, que es otra serie de libros. También tenemos los boletines de la gestión del centro que salen todos los años. Fundamentalmente voy a comenzar por aquí. Transformar para Educar es una serie de libros que publicamos anualmente, que fundamentalmente surgen del trabajo que hacen los profesores durante un año en un programa del CEDU que se llama Transformación de Curso. Cada uno tiene una temática. Por ejemplo, en el 2012 cuando inició el CEDU, también inició el primer programa de Transformar para Educar con una duración de un año que se centró en las clases magistrales, y eso dio lugar a 2 publicaciones. Luego una tercera sobre aprendizaje basado en equipos, y las 3 que les voy a compartir ahora, Transformar para Educar 4, 5 y 6, que es la que vamos a estar compartiendo con ustedes, con los profesores. Voy a centrarme ahora un poco en una presentación en la que hemos resumido algunos de estos aspectos. Esta serie, básicamente, lo que hacemos en cada libro es compilar esas diferentes investigaciones de aula que ha podido desempeñar un profesor o grupos de profesores que están implementando una experiencia en la que quieren generar un cambio en los procesos de enseñanza-aprendizaje, buscando impactar de manera significativa en el aprendizaje de los estudiantes. Paralelo a este proceso de investigar, de poder tener mucho más claridad de cómo implementar una estrategia, también el profesor pues se le hace el acompañamiento para que haga una investigación de aula, que es lo que luego va a tener todos los insumos necesarios para hacer una publicación en la que el profesor puede dar cuenta de todo ese proceso. Aquí es importante destacar que todas estas publicaciones tienen ICBN, son publicaciones que tienen 3 pares internacionales que hacen la valoración, y tiene todo el apoyo de Ediciones Uninorte, es decir, que hay toda la rigurosidad necesaria para tener un producto de calidad en cada una de estas publicaciones. Aquí les voy a mostrar la número 4 de Transformar para Educar. Se denominó Aprendizaje-Servicio, fundamentalmente porque el tema que se seleccionó por el mismo requerimiento de los profesores para trabajar ese año era cómo mejorar el aprendizaje de los estudiantes en determinadas asignaturas a través de esa experiencia de aprendizaje-servicio, bien sea en la comunidad o bien sea en un entorno organizacional, es decir, trascender el aula y poder llevar al estudiante a una experiencia directa que pudiera enriquecer todo ese proceso. Aquí estuvieron involucradas en esta experiencia educación, desarrollo social, derecho, ciencias políticas y relaciones internacionales, diseño gráfico, diseño industrial, salud pública y todo el proceso de investigación de aula que se hizo. Fue un trabajo que la edición salió en el año 2017, y ahí encontramos que participaron 21 docentes y surgieron 11 capítulos de este libro. Fue una experiencia muy buena. Allí tuvimos, como es parte, digamos, de ese proceso habitual de estos libros, tener una persona con experiencia en el CEDU, una persona con experiencia en la universidad, y tener una persona con mucho conocimiento en esta área a nivel nacional o internacional. En esa oportunidad, nosotros tuvimos a 2 profesoras con experiencia en esta área de España que hicieron todo el acompañamiento de los profesores en cuanto a la comprensión de la dinámica del aprendizaje de servicio y cómo implementarlo. Allí estuvieron Ángel Domingo y María Carmen Balaguer de España, que estuvieron acompañando y que de hecho colaboraron en el primer capítulo de este libro. Fue una experiencia muy importante que ahora pues no me voy a detener, los profesores van a tener toda la oportunidad para compartir con ustedes. Luego tenemos el tomo número 5, Transformar para Educar 5, Ambientes de Aprendizaje Naturalmente Críticos. Aquí fue interesante nuestro par internacional que estuvo acompañando a los profesores y que vino a la universidad en 2 ocasiones. Fue el doctor Ken Bain, el que escribió el libro Lo que hacen los mejores profesores universitarios, que es un bestseller. Él estuvo acompañando de cerca este proceso
Allí fundamentalmente los profesores que participaron fueron los profesores de ingeniería de primer semestre que estaban dando la asignatura de introducción a la ingeniería. ¿Por qué nos centramos ahí? Porque es una asignatura crucial para que el estudiante llegue a comprender lo que significa estar en una ingeniería en particular y lo que eso va a significar en su vida profesional. Entonces es allí donde debe crearse un entorno de aprendizaje en el que el estudiante tenga una experiencia significativa que genere un cambio importante en su manera de ver esa área disciplinar en la que él está incursionando y en la que se quiere formar como profesional. Esta edición fue del 2019, participaron 21 profesores y tiene 8 capítulos. Como pudieron ver al principio, en la página web del CEDU, ustedes pueden ingresar y pueden descargar los libros en PDF. Luego tenemos Transformar para Educar 6, aprendizaje de servicio, nuevamente, porque es un tema que los profesores consideran crucial para la formación de los estudiantes, sobre todo ya en los últimos semestres. Aquí las áreas del conocimiento fueron desarrollo social, ciencias políticas y relaciones internacionales, salud pública, psicología y, por supuesto, todo el proceso que se hizo de investigación de aula. Fue la edición del 2018. Trabajaron 12 docentes y se sacaron también 8 capítulos. Como les digo, aquí el proceso tuvimos a María Marís, una docente del programa de psicología con muchísima experiencia en esta área de aprendizaje de servicio, que estuvo acompañando a los profesores y siempre teníamos el contacto con personas a nivel internacional para todo esto. Bueno, cualquier información, ese es mi correo. Igualmente ustedes pueden ingresar a la página del CEDU y ahí pueden encontrar toda la información que necesiten para acceder a los libros, para poder comunicarse con los profesores y poder conversar en detalle de cómo fue la experiencia, cuáles fueron, digamos, los retos que representaron estas implementaciones para poder generar transformaciones significativas en el desarrollo de sus clases, para que esto redundara en beneficio del aprendizaje de los estudiantes. Bueno, en términos generales, esto es lo que quería compartir con ustedes. Le doy paso a Catalina para que pueda iniciar ya la conversación con los profesores. Muchas gracias, Ulises, por tu introducción, por toda la información brindada. Bueno, entonces, saludo a todas las personas que están conectadas en nuestra transmisión. Vamos a continuar con la presentación, como bien dijiste, de los profesores para que nos cuenten un poco sobre su innovación y su investigación de aula. Hoy en día podemos ver pues plasmadas como capítulo de libro en nuestra serie Transformar para Educar. Entonces, para las personas que están conectadas, les explico un poco la dinámica. La idea es que cada profesor, que bueno, es autor de cada una de estas series, nos cuente un poco sobre su proceso de innovación, de investigación, y vamos a iniciar en el orden en el que los libros han sido publicados, iniciando entonces con Transformar para Educar 4, aprendizaje servicio, que como dijo Ulises fue publicado en el año 2017, y terminamos con el capítulo del libro Transformar para Educar 6, que fue publicado en el año 2019. Pueden escribir, mientras están presentando los profesores, los autores, pueden escribir los comentarios o preguntas ahí en la opción de comentarios y los vamos a ir leyendo para al finalizar las presentaciones. Entonces, ahora sí, le doy la palabra a la profesora Ana Liliana Ríos. Ella es directora del Departamento de Salud Pública de la Universidad del Norte y es una de las autoras del tercer capítulo del libro Transformar para Educar 4. Su capítulo se titula Acercándonos a la realidad social del envejecimiento. Entonces, profe, te doy la palabra para que nos cuentes tú de primera mano sobre tu innovación y tu investigación de aula. Sí, buenas tardes a todas las personas que nos acompañan. Muchas gracias por la invitación. Como les comentaba Ulises y Catalina, pues lo que nosotros hemos plasmado acá es producto de innovaciones pedagógicas que hemos venido realizando con el acompañamiento del CEDU. En este caso, pues les voy a comentar sobre una asignatura, se llama Salud y Envejecimiento, y dentro de esa asignatura hicimos la innovación que pues plasmamos en este capítulo. Como antecedentes, comentarles que esa es una asignatura que se oferta desde el Departamento de Salud Pública, pero es una asignatura electiva para cualquier pregrado de la universidad.
Esa asignatura se venía brindando desde el año 2012 y se hacía dentro del curso algunas actividades prácticas, pero que los estudiantes realizaban con adultos mayores en su entorno familiar y comunitario. Sin embargo, por la misma evaluación que hacían de la asignatura, los estudiantes sugerían que ellos quisieran hacer actividades de campo donde tuvieran pues la participación de todos los compañeros, y cuando salió la convocatoria del CEDU, de la Comunidad de Aprendizaje Docente, enfatizando en aprendizaje de servicios, inscribimos la asignatura. Esto fue un proceso que duró un semestre en el cual nosotros recibimos el entrenamiento por parte de los expertos del CEDU y de expertos internacionales que manejaban la metodología. La metodología de aprendizaje de servicios es una metodología en la cual se pueden hacer intervenciones de tipo comunitaria, pero que van enfatizando y articuladas con los objetivos de aprendizaje de la asignatura. Por decirlo de una manera coloquial, pudiéramos decir que es una mezcla entre unas actividades prácticas, pero que también tiene una intervención que va acorde a las necesidades de la comunidad. Eso sería como pues para contextualizarlo frente a la metodología, que más tarde pues los compañeros explicarán. El objetivo de esta innovación como tal fue entonces promover y ejecutar algunas acciones de tipo social y de aprendizaje que se realizaban con los estudiantes que cursaban la asignatura, utilizando precisamente la metodología de APS, y lo hicimos en la comunidad de Salgar porque encontramos un entorno cercano a la universidad, un entorno en el cual ya Univoluntarios, que es otra instancia de la universidad, ya había hecho algunas intervenciones, encontramos pues la receptividad. Adelante. La metodología trabajada pues fue aprendizaje de servicios. La muestra se trabajó la muestra fue el total de los estudiantes que matricularon la asignatura en ese periodo. Si bien aquí está sistematizado pues el primer periodo de la innovación, esa innovación ya hizo parte pues del programa académico y se continuó en los semestres posteriores. Para darle pues una estructura a la innovación se trabajó con unos instrumentos. Lo primero, pues, comentarles que el apoyo del CEDU y de los expertos internacionales fue clave porque hubo unos instrumentos que hubo que construir con ellos. Se trabajó también con diarios de campo, observación no participante, una caracterización de los estudiantes y la evaluación final sobre cómo los estudiantes se sintieron con la innovación y también cómo la población beneficiaria del programa se sintió frente a las intervenciones realizadas. Adelante. Bueno, la asignatura es una asignatura de 16 semanas que tiene 3 créditos. Desde la semana 1 hasta la semana 11 se trabajaron solo contenidos teóricos. En las primeras 5 semanas, solo contenidos teóricos referentes a la temática del envejecimiento, sobre las generalidades del envejecimiento, los cambios propios que se daban en los adultos mayores, de qué manera podíamos diagnosticar alteraciones en los adultos mayores y qué intervenciones eran pertinentes para retrasar los procesos propios del envejecimiento. A partir de esa semana, además de seguir con los contenidos teóricos, se empezó ya a trabajar con los estudiantes sobre lo que era la metodología de aprendizaje de servicios para que la conocieran, y en ese tiempo, entre la semana 5 y la semana 11, hicimos acercamientos a diferentes comunidades, y luego de esos acercamientos identificamos que Salgar pues, tenía todas las condiciones para que pudiéramos hacer la innovación. Así que a partir de la semana 12, se hizo una planeación de actividades, luego de ese acercamiento con los estudiantes a la comunidad e identificar necesidades de la comunidad, pero que al mismo tiempo se articularan a los objetivos de aprendizaje del curso, porque aprendizaje de servicios tiene esa particularidad. O sea, es posible que nosotros al acercarnos a una comunidad ellos tengan unas expectativas que sobrepasen pues la capacidad del curso, y eso hay que, a través de la estrategia de diálogo de saberes, dejarlo muy claro con la comunidad para no generar falsas expectativas. Entonces se busca el punto medio en el cual de esa lista de necesidades que identificamos en la comunidad, cuáles podemos darle respuesta desde los objetivos de aprendizaje del aula. Y con base en eso se organizaron grupos de trabajo. En Salgar había la particularidad y es que existía un ancianato en el cual estaban
adultos institucionalizados y también había un grupo comunitario de adultos que vivían en sus casas y se reunían periódicamente para hacer actividades recreativas. Entonces eran dos escenarios muy valiosos y pues se organizaron los estudiantes por grupos. La mayoría de los estudiantes eran del programa de medicina, pero también había estudiantes de psicología, entonces se organizaron y se elaboraron proyectos de intervención que podían ser, dependiendo pues de la problemática identificada, desde la actualización de las historias clínicas, que fue una necesidad que encontramos en la comunidad, hasta proyectos que tenían que ver con educación en la parte nutricional o hacer intervenciones para retrasar el proceso de envejecimiento. Voy a colocar un ejemplo muy puntual que tal vez nos muestre muy bien cómo era esa articulación entre necesidades y objetivos de aprendizaje. Los estudiantes, por lo menos en la asignatura, ellos identifican que como proceso normal del envejecimiento hay una pérdida de la velocidad de la búsqueda visual en movimiento. O sea que si un adulto mayor va a observar algo que está en movimiento, eso se le dificulta. Entonces los alumnos, en aras de trabajar con ellos para retardar o evitar que esa condición se diera, organizaron, por ejemplo, karaoke. Entonces organizaban el karaoke para el adulto mayor, pues ellos buscaban qué canciones eran significativas para el adulto mayor y buscaban una velocidad donde iba pasando la letra, una velocidad que el adulto mayor pudiera visualizar sin dificultad, pero que también fuera un reto, porque la idea también era trabajar ese aspecto. Entonces el adulto mayor lo veía como un momento de recreación, sin embargo los alumnos lo hacían porque dentro de los objetivos de aprendizaje habían identificado que es uno de los elementos que hay que trabajar con el adulto mayor. Entonces, por poner un ejemplo de una de las actividades. Luego, al final se hacía una evaluación tanto de los estudiantes como de las personas participantes. Los procesos y los espacios de reflexión son muy importantes en esta metodología y luego de cada intervención siempre lo hacíamos con los estudiantes. Adelante. Como resultados y conclusiones, bueno, decirles que la evaluación fue excelente. De los estudiantes evaluados, el 68% respondieron que estaban totalmente satisfechos con la actividad realizada. El porcentaje restante decían que estaban satisfechos, o sea, no llegó al nivel de totalmente, pero estaban satisfechos. En cuanto a los grupos focales que hicimos en los momentos de reflexión, los estudiantes decían que les había parecido muy significativa la actividad, sobre todo porque habían sentido cómo habían podido aportar a personas que estaban pues en una situación de vulnerabilidad, que también los había permitido a ellos mismos reflexionar sobre su propio proceso de envejecimiento, porque veían en ese adulto mayor tal vez resultados negativos del envejecimiento, porque el adulto tal vez de joven no había tenido las mejores prácticas, entonces a ellos también como jóvenes les permitía reflexionar frente a los posibles riesgos por los comportamientos que ellos tenían ahora y lo que podía generarse en su envejecimiento. En cuanto a los adultos mayores, todos estuvieron muy satisfechos, los adultos y los directores de las organizaciones donde participamos estuvieron muy satisfechos por el nivel de compromiso de los estudiantes, tal vez como aspectos que los estudiantes recomendaban era lo de los tiempos. A veces decían que por sus cargas académicas no era tan fácil, porque ellos no querían solamente dedicar las horas que estaban establecidas en el programa, sino que inclusive hubieran podido querido pues quedarse más horas haciendo intervenciones o durante más tiempo con los adultos mayores. También algunos expresaban que a veces se frustraban porque ellos hubieran querido aportar aportar a esas necesidades que los adultos expresaban y no solamente limitarse a los proyectos. Pero en términos generales fue una excelente experiencia. Luego de esto hicimos una sistematización. La sistematización, además de la implementación de la experiencia, también estuvo dado con el apoyo del CEDU. Y bueno, muchísimas gracias y vamos a escuchar a los otros compañeros y cualquier inquietud pues al final la podemos conversar. Muchas gracias, profe Ana, por compartirnos tu experiencia, tu innovación y tu investigación de aula. Invito a las personas que están conectadas que por los comentarios entonces nos hagan las preguntas que le quieran hacer al finalizar a la profe Ana Liliana sobre su investigación de aula. Continuamos entonces ahora con el profesor José Daniel Soto. Él es docente del Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica
Es uno de los autores del 7º capítulo del libro Transformar para Educar 5, Ambientes de Aprendizaje Naturalmente Críticos, y el profesor José Daniel adicionalmente nos estuvo acompañando en el año en el que se desarrolló el programa de transformación de curso, como les estuvo contando Ulises. Él nos acompañó como facilitador en ese programa. Entonces le voy a dar la palabra al profesor José Daniel para que sea el quien nos cuente su experiencia tanto como facilitador como docente investigador en este caso. Adelante, profe. Buenas tardes, Catalina. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por esta invitación. Y de verdad, como lo has comentado, fue una experiencia muy interesante en la cual fui invitado a participar por el CEDU. Como tú lo comentaste, fue una experiencia de trabajo. Estuve coordinando a un grupo de profesores de introducción a la ingeniería que tenemos nosotros. Nosotros tenemos 6 ingenierías: ingeniería de sistemas, ingeniería mecánica, ingeniería eléctrica, electrónica, civil e industrial. Y resulta que nosotros es una asignatura que como antecedente podemos comentar de un solo crédito. Es una asignatura de un solo crédito que es en primer semestre y donde además los estudiantes se ven, digamos, rodeados de una cantidad de asignaturas como son cálculo diferencial, álgebra, expresión gráfica, competencias comunicativas, proyecto de vida, y todas esas asignaturas tienen mucho más horas a la semana y más créditos, lo cual haría pensar al estudiante, o hacía pensar a nuestro estudiante de primer semestre, que eran más importantes esas asignaturas y que nuestra asignatura de introducción a la ingeniería, que tenía un solo crédito, lo cual correspondía a que al semestre eran solamente 16 semanas, era casi como un relleno. Y resulta que a nosotros nos comenzó a preocupar porque muchos estudiantes no le prestaban la atención necesaria a esta asignatura, y además que teniendo en cuenta una cantidad de procesos administrativos que teníamos dentro de nuestra institución, como era en este caso cómo el estudiante calculaba el promedio y algunos tipos de otros lineamientos institucionales, se utilizaban, digamos, se explicaban dentro de las horas de clase que nosotros teníamos. Entonces, eran 16 horas de clase que teníamos al semestre, más este tipo de contenido que era un poco institucional y que era también importante para el estudiante, quitaba parte del contenido que nosotros queríamos. Eso a veces desmotivaba a nuestros estudiantes. Nosotros veíamos además en las evaluaciones que los estudiantes realizaban del curso, digamos, los comentarios donde ellos querían ver más cosas de la carrera. Además, teníamos un agravante, que este era el primer curso profesional que ellos veían del componente básico profesional de sus carreras, lo cual para nosotros era importante porque era la primera, digamos, su primer contacto con la carrera, y muchos de ellos se veían un poco como desmotivados porque veían una cantidad de contenidos y veían poco de la carrera. Esto, indiscutiblemente, asesorados por el CEDU, nos obligó a que tuviéramos una revisión de cómo podíamos transformar este curso para hacerlo más cercano a lo que nosotros queríamos y a las expectativas que tenían los estudiantes. Afortunadamente, en este proceso de transformación, pues el CEDU nos premió con un buen asesor, un maravilloso asesor que es Ken Bain, una persona que es muy importante en la parte de educación y que ha escrito varios libros que tienen que ver sobre estas nuevas metodologías pedagógicas, estas nuevas metodologías de la enseñanza, y además utilizamos de guía 2 de sus libros, principalmente el libro que tiene que ver que tiene como título Lo que hacen los mejores profesores universitarios. Estuvimos asesorados durante un año por este profesor, donde nos estuvo explicando su metodología de aprendizaje basado en ambientes naturalmente críticos. Algo que pues nosotros decíamos, ¿y esto qué es? Y resulta que es una metodología que lo que hace es llevar, digamos, experiencias cotidianas del curso a que interactúe, en este caso, de manera práctica con el estudiante. Entonces, nosotros trabajamos con los docentes, hicimos inicialmente como una revisión de qué era lo que teníamos, las expectativas que tenían los estudiantes e inclusive las expectativas que tenían los docentes. Se establecieron en este caso 2 tipos de instrumentos. Inicialmente hicimos un instrumento con los estudiantes que era un test en donde nosotros mirábamos
como comentaba inicialmente, es una asignatura donde nosotros queríamos lograr un enganche, un enamoramiento de los estudiantes por su carrera, y observábamos que muchos de los que ingresaban en este curso y en este primer semestre teníamos una alta deserción o, digamos, migración de nuestras carreras a otros programas de la institución. Y eso es grave, pues indiscutiblemente. Nosotros hacíamos toda una promoción antes de que ingresaran a la universidad, ingresaban a la universidad porque los enamorábamos, y en el primer curso los desenamorábamos. Eso era gravísimo. Entonces hicimos un test en donde revisábamos con los estudiantes por qué razones ellos habían tomado esa carrera, esa profesión y ese proyecto de vida que tenía que ver en este caso con haber tomado una carrera de ingeniería, y en mi caso específico, ingeniería eléctrica. Observamos nosotros que encontramos en las respuestas 3 tipos de grupos. Un grupo de estudiantes que marcaban que lo habían tomado porque era una pasión de ellos, que de primeros cursos de la secundaria, cuando comenzaron a ver ciencia y lo otro, siempre se vieron inclinados por estas carreras de ingeniería, porque les iba además muy bien en matemática, tenían en este caso unas competencias muy buenas en física, y entonces ellos estaban desde ese momento enamorados de lo que tenía que ver con la ingeniería y la ingeniería eléctrica. Detectamos otro grupo, en este caso por las respuestas que obtuvimos, que correspondía a estudiantes que tomaban en este caso las ingenierías porque lo veían como una manera de surgir, digamos, de mejorar en la escala económica, de mejorar socialmente, lo veían como una forma de avanzar en la parte profesional, pero también en la parte social. Y eso tiene que ver porque muchos de nuestros estudiantes son becados, algunos vienen digamos, de la provincia, de estratos socioeconómicos que no son económicamente solventes, y entonces lo veían como una manera de seguir en este caso obteniendo resultados desde el punto de vista económico. Pero también observamos un grupo que nos llamó mucho la atención, que correspondía a un grupo de estudiantes que estaban tomando esas asignaturas porque ese tipo de programa o carrera porque sus padres los habían presionado. Sus padres habían sido ingenieros o estaban en tal parte y los presionaban a tomar este tipo de carreras en nuestra universidad, lo cual nos mostraba que teníamos un alto riesgo, pues veíamos que primero satisfechos teníamos una población que estaba aproximadamente al 40%, mientras que la otra estaba distribuida casi que mitad y mitad entre los que lo miraban como una tabla de salvación y crecimiento social y los que habían ingresado de manera que habían sido presionados por familiares o digamos por sus padres para tomar este tipo de carreras. Muchos de ellos, sobre todo en esa encuesta inicial, comentaban que ellos ingresaban, digamos, en ingeniería eléctrica porque lo veían de una manera fácil de ingresar y que luego de pronto, como todas las ingenierías en los primeros 4 o 5 semestres mantienen, digamos, como un núcleo común, era fácil poder migrar a otra ingeniería. En este caso, una ingeniería a la cual ellos se sentían más cómodos o porque les llamaba más la atención. Y el ingreso a otras ingenierías, de pronto, a otro tipo de ingenierías como era industrial, civil, era un poco más competido porque llega más gente. Entonces eso lo veíamos nosotros, y el reto que tenía en este caso, que teníamos nosotros y el profesor de la asignatura, que es el ingeniero Gustavo Espitia, que todavía sigue siendo el profesor, era convencer a ese 60% de la población a que se quedara con nosotros. Entonces, con esta metodología que nos ayudó Ken Bain, que nos ayudó en este caso Ulises y nos ayudó el CEDU, pues comenzamos a mirar cómo desde la metodología de la pedagogía de los ambientes naturalmente críticos, poder en este caso trabajar y modificar, transformar este curso de introducción a la ingeniería eléctrica. Inicialmente este curso era mucho más teórico, tenía que ver, como dije hace un rato, con cosas más institucionales. A través de este trabajo y conociendo las expectativas que tenían los estudiantes, el riesgo que teníamos con
digamos, un 60% de la población que teníamos en introducción a la ingeniería eléctrica que migrara a otras carreras, era un reto bastante importante. Entonces, a través de esto, trabajamos nosotros una metodología de ambiente naturalmente crítico, pero hicimos también un tipo de investigación en donde hicimos una investigación de tipo cuasi experimental y transversal, ¿verdad?, en el tiempo, y en donde tuvimos una población de 64 estudiantes. Nosotros aquí trabajamos en 2 semestres, la población de todo el año fueron 64 estudiantes. En el primer semestre tuvimos mayor cantidad de estudiantes porque corresponde a los ingresos del primer semestre del año, que corresponde exactamente a los que terminan en diciembre y noviembre y que ingresan. Y en nuestra ciudad, la mayoría de las personas, la mayoría de los colegios son de calendario A. Y en el segundo semestre, pues teníamos una población un poco menor. Y con ellos estuvimos esto. Se realizaron 2 tipos de instrumentos. Un instrumento que tenía que ver en este caso con lo que era el trabajo que realizaba el profesor. Se hizo en este caso una ficha de observación en varios momentos, en donde revisamos cómo el profesor estuvo dando la clase, etcétera, y allí contamos en este caso con un experto del CEDU que se sentó durante algunas sesiones observando y retroalimentando lo que ocurría con la clase y el profesor. Esos fueron los primeros insumos para poder de allí partir a cómo íbamos a cambiar la metodología. Con los estudiantes se utilizó en este caso un test donde además se le preguntaba cómo querían ver ellos la clase, qué esperaban de esto, qué proponían. Y ese tipo de información fue muy importante para nosotros. Nos dio en este caso las herramientas que luego, reunidos con el resto del grupo de ingenierías y los asesores, nos ayudaron a construir una nueva metodología que convirtió esta asignatura de algo que era muy teórico a algo que ahora, bueno, en ese momento cuando escribimos el libro era 80% práctico y un 20% teórico. Se logró volcar que el contenido que teníamos allí se llevara a los estudiantes a trabajar en cosas prácticas, cosas que podían ver, vivenciar en sus propias casas y observar que tenían que ver con la carrera, pero al mismo tiempo se les llevó a los laboratorios. Eso cambió totalmente, en este caso, el contenido que nosotros teníamos, porque era algo netamente teórico, los estudiantes no veían cosas prácticas. Y algo muy interesante es que se les colocaba a ellos un proyecto en donde tenían que aplicar, digamos, algunos conceptos, y eran como nos decía Ken Bain, eran unos proyectos retadores, desde el punto de vista, no que frustrase al estudiante, sino que retase al estudiante que con los conocimientos que él tenía en ese momento y con lo que el profesor le estaba dando la clase, estaba en capacidad de lograr. En esa época, ustedes ven en este caso unas fotografías donde los estudiantes trabajan con energías alternativas no convencionales. Pues con unos kits que teníamos, se colocaron a trabajar los estudiantes y eso indiscutiblemente cambió la percepción que los estudiantes tenían de esta asignatura y recuerdo que en ese momento el proyecto que nosotros colocamos era un proyecto que tenía que ver con una cometa. Ahí ven ustedes en la fotografía una cometa en donde el objetivo era que se lograra obtener de alguna manera que ellos lo pensaran, obtener energía con la cometa que se consumiera allá mismo arriba o abajo donde ellos quisieran, pero era un reto que ellos tenían que hacer. Y los resultados fueron fantásticos, además que generó todo, digamos, una empatía de los estudiantes hacia lo que tenía que ver con el curso. Se generó digamos, una relación más cercana del docente con los estudiantes. Tanto es que eso fue en el 2017 y encontramos estudiantes, digamos, que ya están más avanzados y siguen consultándole a ese docente por cosas porque adquirieron una confianza más importante a raíz de lo que se trabajó. Con los resultados, nosotros observamos primero que hubo una transformación total del curso, tanto en el contenido como en la metodología a utilizar. Tanto es que en la actualidad, que eso no se encuentra ahora en el libro, pero que creo que debemos documentarlo con la ayuda del CEDU para otro de estos libros, porque se logró de una hora que el profesor
interactuando con el profesor de competencias comunicativas, lograron establecer que el profesor de competencias comunicativas tuviera los mismos estudiantes que son de ingeniería eléctrica, y entonces los temas que utilizan para trabajar las competencias comunicativas en ese curso son temas que tienen que ver con ingeniería eléctrica. Y entonces el profesor de competencias comunicativas y el profesor de ingeniería eléctrica se unen semanalmente y establecen unas metodologías y una estrategia para que los estudiantes al mismo tiempo estén trabajando. Adicionalmente, el crédito de esta asignatura, que era teórico y que nos daba solamente 16 horas al semestre, se pasó o se hizo una modificación y ahora es un tipo de crédito práctico, lo cual nos da 2 horas por semana. Quiere decir que incrementamos otras 16 horas, o sea que al semestre tendríamos nosotros unas 32 horas que son de trabajo con los estudiantes en laboratorios, en las partes prácticas, en los proyectos retadores, y creo que eso ha sido muy importante. Algo que quiero destacar es que luego hicimos otra vez los test, se hizo nuevamente el instrumento con el profesor, con la observación en el curso, y los resultados fueron muy interesantes, puesto se notó el cambio en la metodología y en la parte correspondiente a los estudiantes, que teníamos una alta deserción hacia otras carreras, se cambió completamente. O sea, se puede decir que sí hubo migraciones, porque lo hubo, pero en este caso fueron muy pequeñas comparado con lo que nosotros teníamos en semestres anteriores, lo cual podríamos decir que fue una muy buena estrategia, que fuimos asesorados de manera importante y de manera, digamos, puntual, en donde necesitábamos nosotros los apoyos, y eso fue lo que documentamos nosotros en este capítulo 7, pero que en todo el libro de Transformar, que tiene que ver con los ambientes naturalmente críticos, fue un ejercicio que se hizo en cada una de las diferentes asignaturas de introducción a la ingeniería de nuestros programas. Claro está que cada uno de ellos tuvo un problema un poco diferente, cada uno de ellos tuvo una metodología interesante de abordar los ambientes naturalmente críticos, pero todos obtuvimos muy buenos resultados. Yo creo que pues agradezco mucho esto que nos has, este espacio que me has brindado, y los invito a leer el libro. De verdad que son resultados interesantes que hay que compartir. Y doy en este caso las gracias a Gustavo y a Gustavo Espitia, que es el profesor de ingeniería, de introducción a la ingeniería eléctrica, y a todos los otros profesores de introducción en ingenierías, como era Catherine Palacio, como era en este caso Carlos, y bueno, Pedro Guayman, se me escapan ahora, Lesben Corredor, que fueron profesores, allí arrancaron y luego continuaron con otros tipos, o sea, se enamoraron de esto de trabajar con el CEDU y transformar el curso, y luego otras asignaturas las metieron, o digamos, las colocaron en concurso para trabajarlas de una manera efectiva, como sucedió con esto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José Daniel. Muchísimas gracias por compartirnos esta experiencia tan maravillosa. Estamos muy contentos de haberte escuchado. Les recuerdo nuevamente a las personas que están conectadas que pueden escribir las preguntas para el profesor José Daniel por la opción de los comentarios. Entonces, ya para cerrar este espacio de presentaciones, vamos a continuar con el profesor Mario de la Puente. Él es docente del Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. El profesor Mario es el autor del tercer capítulo del libro Transformar para Educar 6, nuevamente con aprendizaje-servicio. Entonces, adelante, profe, te doy la palabra. Bueno, muchísimas gracias inicialmente al CEDU por esta oportunidad de poder compartir esta experiencia de aprendizaje. Es importante comentar que esta iniciativa nace, por un lado, como resultado de la comunidad de aprendizaje docente CAT, aprendizaje servicio, y del apoyo del CEDU en su momento en el año 2016, si no estoy mal, en el segundo semestre, del Círculo de Escritura.
Este capítulo que presento a continuación ha sido una base fundamental para poder expandir investigaciones de campo en cuanto a la efectividad de métodos de enseñanza y aprendizaje en contextos socioeconómicos diferenciados, especialmente en lo referente a la consecución de resultados académicos en cursos como por ejemplo Desarrollo Económico, Política Comparada Asia Pacífico. Entonces, para comenzar, este capítulo del libro tuvo como objetivo inicial de determinar cuál es la incidencia o el impacto que tiene el aprendizaje de servicio en la asignatura Enfoque 1, Actor Racional de quinto semestre para los estudiantes de Ciencia Política y Gobierno sobre su percepción en el desarrollo de competencias transversales. Es decir, qué tanto no solamente aprender en el aula de clases, sino también impactar o realizar un servicio comunitario, en este caso particular, la enseñanza de conceptos básicos de ciencia política, que veremos a continuación, impactó su noción o su percepción sobre el mismo proceso de aprendizaje y especialmente en el desarrollo de competencias como el pensamiento crítico, entre otros. Bueno, teniendo en cuenta la limitación de tiempo, comento pues que es necesario tener en cuenta que hay unos antecedentes teóricos como el de Johnson y otros autores en el 98, quienes consideran que el aprendizaje de servicio fomenta el pensamiento crítico en contextos socioeconómicos diferenciados. Es decir, este autor parte de la premisa, y seguramente basado en otros, que el aprendizaje o la enseñanza convencional, en donde el estudiante se percibe como simplemente un recipiente vacío, en donde no tiene ningún conocimiento previo y el profesor es el agente activo, y que el estudiante simplemente debe recibir la información, memorizar la información y repetir, y se le evalúa a través de, por ejemplo, métodos o técnicas como la selección múltiple. Este autor comenta que no es suficiente. Es decir, este tipo de enseñanza no es suficiente para poder potenciar las competencias transversales estudiantiles, y a partir de ahí presenta la idea del aprendizaje de servicio, o que a partir de la oferta o la ejecución de un servicio a una comunidad en particular, vinculado a unas rúbricas y a unos objetivos de aprendizaje académicos en el ámbito, por supuesto, educativo, puede mejorar las competencias transversales de los estudiantes. En ese sentido, el autor Luch en el año 2010 menciona que los métodos de enseñanza convencional dificultan el protagonismo de los educandos como agentes, facilita, disculpen, el protagonismo de los educandos como agentes activos en el proceso de aprendizaje. Es decir, el aprendizaje de servicio facilita que el estudiante tenga margen de maniobra para aplicar diferentes conceptos enseñados o aprendidos en el ámbito del aula de clases, y pueda adaptarlos según el contexto socioeconómico en el cual se encuentre. En ese sentido, es importante mencionar que esta investigación, y realizando la respectiva descripción de la intervención, analizó la incidencia en 20 estudiantes de la asignatura de Ciencia Política de una intervención en 52 preadolescentes de un colegio distrital de un barrio aquí de Barranquilla, sobre el desarrollo de competencias que fomenten el pensamiento crítico. Es decir, quisieron verificar qué tanto, a partir de su propia percepción, qué tanto la enseñanza de conceptos políticos les hacía a ellos, es decir, a los estudiantes de la asignatura Actor Racional, mejorar sus competencias transversales, es decir, percibir una mejora sustancial en cuanto a las competencias transversales que veremos a continuación. Los estudiantes de esta asignatura, de la asignatura de Enfoque 1, Actor Racional, enseñaron a estos 52 preadolescentes, distribuidos de manera pues lo más equitativa posible, los conceptos políticos como que era la veeduría ciudadana, gobierno escolar, formas de participación ciudadana y órganos públicos de control. La intención de enseñar estos conceptos fue mediante una conversación que se presenta en el primer día de clase, en donde los estudiantes, por su propio espíritu crítico que caracteriza a los estudiantes de ciencia política, y más en un contexto como en el Caribe colombiano, donde desafortunadamente existen prácticas poco éticas en el ámbito político, pues quisieron generar o mejorar la noción de lo que significa la política desde una edad temprana. En ese sentido, es necesario comentar que el tiempo de preparación fueron los casi primeros 3 meses de clase, es decir, no solamente en la preparación de cómo debían
presentar las respectivas sesiones. Las sesiones se presentan en el último mes, especialmente una hora de carácter semanal en el colegio y a la población objeto de estudio, con una ponderación de su nota académica del 35%, es decir, a los estudiantes se le calificó tanto desde la observación del profesor en el manejo de la información y de los conceptos hacia la población objetivo, como también la propia percepción estudiantil, cómo efectivamente ellos se desempeñaron en la enseñanza de estos conceptos básicos. Y efectivamente al final, un escrito que costó el 20%, con una sustentación oral del 15% respectivamente, de ahí nace el 35%, en donde presentaron, como le comenté hace un momento, un informe final de cómo ellos percibieron el proceso de enseñanza hacia la población objetivo. Se fue un método inicialmente experimental, un método inicialmente mixto. Se aplicó una encuesta, por supuesto, un cuestionario de carácter percepcional en un momento determinado para saber o para verificar qué tanto los estudiantes tanto antes y después, es decir, y me corrijo aquí, un pretest y un posttest, consideraban que el método de aprendizaje basado en proyectos mejoró las siguientes competencias transversales. En ese sentido, los instrumentos, nuevamente, repito, fueron inicialmente un pretest antes de iniciar todo el proceso, un posttest en donde los estudiantes responden luego de la respectiva intervención o de las sesiones de enseñanza a los 52 preadolescentes, y un grupo focal en donde los estudiantes del curso de Actor Racional pudieron compartir sus principales ideas sobre el impacto del APS sobre su proceso de aprendizaje. Y se encontró efectivamente que existe una diferencia sustancial en algunas competencias, no en todas. Se destaca, por ejemplo, la idea de que la competencia de razonamiento deductivo e inductivo, o la posibilidad de determinar patrones, análisis teórico o análisis de consecuencias sobre ciertos argumentos, y qué tanto existe, por ejemplo, la influencia política de un concepto político y social. Consideraron estos estudiantes que el razonamiento deductivo e inductivo fue mejor o aportó de una manera sustancial mediante el ejercicio de enseñanza llevado a cabo en la población objeto de estudio. Consideraron también que, en efecto, el reconocimiento de asunciones en las declaraciones políticas era un factor o es una competencia que consideraron que mejora al momento no solamente de aprender, sino de enseñar conceptos en cuanto a ciencia política se refiere. Consideraron también que otras competencias, como puede ser la interpretación lógica, no varía tanto, es decir, los estudiantes, si bien consideran por una parte que al momento de enseñar caen en cuenta que muchos conceptos políticos son el resultado de una serie de debates, son el resultado de una serie de sesgos, en otros tipos de competencias, como puede ser la interpretación lógica de información, no necesariamente varió de manera sustancial. Y también comentan que la competencia de evaluación argumentativa mejoró de manera muy importante luego de la aplicación de la enseñanza a estos 52 preadolescentes. Es decir, los estudiantes de ciencia política consideraron que era más fácil desarrollar la competencia de evaluación de la argumentación cuando tenían la posibilidad de escuchar a un entorno ajeno al de la universidad, lo que significaban conceptos como, por ejemplo, veeduría ciudadana, o algo más sencillo, cuáles son las responsabilidades de un alcalde, de un gobernador. Y los conceptos o las ideas que más se lograron interpretar aquí fue que los estudiantes cayeron en cuenta que muchos de los conceptos o de nociones que tienen sobre la política vienen sesgadas. Para los estudiantes, y esto fue la base de investigaciones que se publicaron hace poco, pero que van en este mismo sentido, consideraron que ese sesgo se logra percibir mucho más desde su propia perspectiva cuando interpretan la información o interpretan el con el sí, la información que estudiantes externos o grupos externos le realizan o le hacen sobre lo que significa la política. Es decir, los estudiantes, cuando están en el aula de clases, los estudiantes universitarios no caen tanto en cuenta que muchos de los conceptos que tienen sobre ciencia política y relaciones internacionales
tiene un alto nivel de sesgo. Y es lógico teniendo en cuenta pues, las diferentes dinámicas políticas que se presentan en el país, en el Caribe colombiano, y desafortunadamente el nivel de polarización política que encontramos en el momento. Sin embargo, cuando se enfrentan a otros contextos, cuando enseñan conceptos básicos de política y escuchan a otros grupos poblacionales, en este caso jóvenes preadolescentes, caen en cuenta que tienen una serie de sesgos muy importantes sobre lo que significa la política y lo que puede representar de cara al futuro. Este fue una investigación de carácter experimental, como digo, fue muy positivo en la medida que pudo conocer un poco mejor en el aula de clase y que el estudiante cayera en cuenta que muchas de las nociones, teorías e interpretaciones sobre fenómenos sociales y de fenómenos políticos de coyuntura tienen un elemento muy alto de sesgo y es necesario identificarlos no solamente en escenarios externos, sino también frente al discurso académico en contextos como, por ejemplo, la solución de un parcial o la presentación oral de un tema particular. Entonces, en general, esa fue la presentación. Los estudiantes por lo que me pudieron comentar después de realizar el respectivo ejercicio, le gustó. Esta práctica se aplicó y se repitió 2 veces más y espero poder continuar ejecutándola durante pues, el tiempo que tenga esta asignatura y en otras también. Muchísimas gracias nuevamente por el tiempo y por este espacio. Muchas gracias, profesor Mario. Voy a aprovechar que estás aquí para hacerte una preguntita que pusieron en el chat y es que preguntan, ¿en qué, de acuerdo a tu ciclo, bueno, de acuerdo al ciclo de estudio de tu asignatura, en qué fase consideras que es más pertinente implementar la metodología de aprendizaje de servicio? ¿En qué fase de tu planeación de la asignatura, del ciclo, del curso? Bueno, en la asignatura, en mi caso particular y acogiendo las recomendaciones de la CAT, se aplicó en el último mes. La aplicación como tal de la intervención se hizo el último mes. Los estudiantes necesitaron tiempo suficiente para poder no solamente aprender conceptos básicos sobre ciencia política, sino también tener algún tipo de preparación previa reactiva y preventiva frente a situaciones o escenarios que le pudiesen ser adversos. Por ejemplo, un niño que no quiera, un preadolescente que no quiera prestar atención, o puede ser el caso de ya situaciones incómodas que se podrían presentar, que si bien los estudiantes no tienen la destreza ni la versatilidad para poder lidiar con ello, si tengan como una especie de libreto o de esquema previo que le permita poder reaccionar de la mejor manera posible. Ok, muchas gracias, profesor Mario. Aquí hay una Muchas gracias a pregunta ustedes. para la profesora Ana Liliana Ríos. A ella le preguntan, ¿qué sugerencias darías a un colega que desea implementar esta metodología, en tu caso de aprendizaje servicio también, en el área de la salud, profe? ¿Qué recomendación le darías a un colega? Gracias. Sí, bueno, la primera recomendación es revisar los elementos legales para sacarla a los alumnos a comunidad. Nosotros en el caso de la universidad, pues revisamos con la oficina jurídica cómo era el cubrimiento en caso de que se presentara pues alguna situación adversa en los estudiantes y pues tuvimos mucho cuidado, hicieron el proceso respectivo, la notificación. En caso de que ocurriera una novedad, ya los estudiantes sabían en qué institución de salud iban a acudir, o sea, como para ser muy precavidos en eso. Lo otro, pues que los estudiantes firmaran el consentimiento informado. En mi caso, pues todos eran mayores de edad porque eran estudiantes de sexto, octavo semestre, pero si es un menor de edad, el estudiante, pues el tutor firma el consentimiento y el estudiante como menor de edad el asentimiento informado. Entonces esa parte legal es muy importante cubrirla. Lo otro, escoger una comunidad donde uno sepa que puede resolver muchas de las situaciones que se presentan, porque también la idea tampoco es llevar a unos estudiantes a un escenario en el cual ellos se frustren porque no puedan dar respuesta desde su competencia o desde su formación a la mayoría de los problemas que se presentan. Y estar como docente siempre muy al pendiente, acompañándolos y haciendo con ellos después de cada actividad, revisando los diarios de campo, a ver qué surgió y haciendo procesos de reflexión con ellos por si surge la necesidad de hacer algún ajuste dentro de la planeación o del proyecto, pues por supuesto hacerlo en su momento. Pero sobre todo tener la motivación y transmitir pues a los estudiantes
muy claramente cuáles son los objetivos de la metodología para que ellos sepan cómo va a ser el trabajo. Gracias. Listo, muchísimas gracias, profe Ana. Y bueno, aprovecho para darle las gracias a todas las personas que están conectadas a la transmisión. Acá hay una última pregunta. ¿Qué aprendizajes consolidaron ustedes como profesora en el marco de esta experiencia? Bueno, no sé si quién quiere responder. ¿Cuál fue el aprendizaje consolidado o los aprendizajes consolidados? No, pues, José Daniel, no sé si quieres respondernos tú. Bueno, los aprendizajes creo que de verdad que ha sido un aprendizaje a lo largo de todo lo que hemos realizado. La interacción con este caso, con el CEDU y con cada uno de los diferentes mentores que hemos tenido, tanto nacionales como internacionales, nos han hecho ir transformando nuestra forma de enseñar. Nosotros, si me comparo con el José Daniel, que comenzó a interactuar en la parte educativa con ustedes, al que soy actualmente ahora, he cambiado muchísimo. He aprendido muchas cosas y indiscutiblemente esas cosas que he aprendido las he ido interiorizando y utilizando en cada uno de los cursos que han estado a mi cargo. Ok, muchas gracias, profe José Daniel. Y bueno, en nombre del Centro para la Excelencia Docente y en nombre de la editorial Uninorte, queremos darle las gracias a todas las personas que se conectaron a esta transmisión. Gracias a los profes por compartir sus maravillosas experiencias acá con toda la comunidad académica, muy interesante. Y bueno, les recuerdo a todos que la serie de Transformar para Educar la pueden encontrar en el repositorio de la biblioteca de la universidad y también en la página oficial del CEDU. Muchísimas gracias, feliz noche para todos. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Los siguientes contenidos de Uninorte.co te pueden interesar. No olvides suscribirte a nuestro canal.